Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Hola, Pamela, ¿cómo están? Bien, ¿y usted qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Bien, gracias a Dios, así aquí haciendo mi experimento, que ya me dio pena estarles molestando Buenas con tardes, que me licenciada. tomen capturas, así que conectamos otra computadora acá cerca para poder guardar las evidencias. ¿Cómo están? Bien, licenciada, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Ay, bien, gracias a Dios, Oscar. Agradecida con Dios que nos regaló otro día. Que me alegro. Ok, solo permítame, vamos a condicionar acá, porque tengo que hacer espacio para la otra computadora para poder tomar las capturas. ¿Qué les pareció que los haya recibido con música el día de hoy? ¿A quiénes les gusta la música? Creo que no hay a quien no le guste. Fíjese que sí hay personas que no les gusta, Si no, aunque usted diría, ¿cómo va a ser posible eso? Pero hay personas que no les gusta. Es igual, a mí me fascinan las plantas, pero hay personas que no les gustan las plantas. Ahí sí que de todo hay en la viña del Señor. Bueno, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Solo permítanme un segundito. licenciada, una consulta. Dígame, Según dígame, nos Oscar. enviaron un calendario ahí de los parciales, creo que el otro sábado nos toca con usted el primero, ¿verdad? Exactamente, precisamente tenemos un repasito hoy de lo que hemos visto hasta lo que es el juicio, que les va a entrar en evaluación. Y les puse también una evaluación en línea de la actividad de esta semana, que también es sobre lo que hemos estado repasando desde la semana pasada, que es el juicio, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, ¿alguna otra duda? Por el momento. Bueno, entonces vamos a ver cuánto sabemos en la sala 31. Solo permítanme un segundo que voy a hacer acá algo. Voy a colocar algo acá. Permítanme, voy a abrir mi agendita y solo voy a colocar aquí la ruleta interactiva que también vamos a trabajar. Ruleta interactiva. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. Ahorita voy a ingresar al curso. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Buenas tardes, Vinicio. Gracias a quienes contestaron. Oscar me estaba preguntando algo, pero antes de que empecemos a dar respuestas a las preguntas que ustedes tienen, vamos a agradecer a Dios, ¿verdad? Yo no sé si Oscar que nos hiciera el favor de hacer la oración el día de hoy. El orar, rezar, hablar con Dios, como usted guste llamarle. ¿Está bien, licenciada? Bueno, independientemente de la religión a la que cada uno pertenezca, pues le vamos a dar gracias a Dios en esta tarde por habernos permitido, en primer lugar, despertar un día más, estar con salud, pues los que tienen salud, darle siempre gracias a Dios por todo lo que nos regala y por permitirnos reunirnos una vez más para que usted nos pueda impartir el pan del saber. Amén. Amén. Muchas gracias, Oscar. Realmente damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de podernos reunir nuevamente. Solo déjenme, voy a abrir mi agendita por acá. Me estaba preguntando Oscar sobre el calendario de evaluaciones. Sí, solo me permiten que lo abra para que lo pueda compartir. Permítanme un segundo. Solo permítanme un segundo. Calendario. Permítanme un segundo.
¿Alguien le podría apagar su micrófono? Se lo vamos a agradecer, muchas gracias. Ahorita estoy abriendo el calendario para que poderlo compartir con ustedes. Permítanme un segundo. Ya lo tengo aquí en escritorio. Ok. Permítanme el calendario. Ok, creo que este es. Ok. Permítanme que hoy voy a estar en 2 computadoras, ¿oyeron? ¿Se mira, jóvenes? No, no aparece. No, licenciada. ¿No aparece? Permítanme un segundo, que alguien está pidiendo ingreso. Ah, sí, ahorita ya empieza a compartirse. Solo permítanme que voy a ver que alguien está pidiendo ingreso. Es que miren, es por eso que se les pide que ingresen por su correo institucional. Ok. Ok, solo permítanme, voy a tomarle una captura donde yo estoy compartiendo el calendario con ustedes. Ah, pero permítanme que voy a compartir lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Nosotros no nos interesa otra sección más que la nuestra, ¿verdad? Permítanme un segundo, voy a dejar de presentar, ¿oyeron? Para que me coloque en la que nos interesa a nosotros. Voy a abrirlo acá en escritorio, no me abrió. Ok. Esa es la sección A. Ok. Ahorita vamos a compartirlo, que ese es el que nos interesa a nosotros. Bueno, la fecha de evaluaciones que se les había compartido a ustedes y que van a tener que estar, y que va a ser presencial, ¿verdad? Un segundo que se me activó algo acá. Ok. Permítame un segundo, que sería la sección B, ¿verdad? Ah, pero ese D, permítame. Permítame un segundo, voy a tener que dejar de compartir, no me permite. Ok, este es el que nos interesa a nosotros. Vamos a ver, ¿oyeron? A ver si me aparece lo que nos interesa a nosotros. Ok, hoy sí, ese es lo que nos interesa a nosotros. Ese es el calendario de evaluaciones. Por si no se los han compartido, yo se los estoy compartiendo en este momento. Van a tener que asistir los 2 sábados consecutivos al centro, ¿verdad? Tanto ustedes como nosotros, ¿verdad? Para poder hacer las evaluaciones, porque ya se les había dicho desde un principio que esas iban a ser presenciales. Quiere decir que la otra semana se van a evaluar con la licenciada Yesenia y con su servidora, ¿verdad? Un examen por la mañana y otro por la tarde. Y luego el 27 tendrán los otros 2 exámenes, que sería el del licenciado Edgar Martínez y el del ingeniero Abel Arturo. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? De mi parte no, licenciada. Siempre Ok, donde recibimos ok. el curso vamos a tener la prueba. Sí, sí, siempre ahí, siempre ahí. Entonces,
para que estén enterados y tomen nota, ¿verdad? Ahora déjenme que vea con mi agenda. Tomando en consideración de que ya tenemos información del tomando en consideración, ¿verdad? Pues sí, entonces, como les digo, ya teniendo información de la fecha que les toca que evaluarse, vamos a pasar a la segunda parte de mi programación, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una actividad para... Oh, permítanme un segundo, vamos a compartir. Vamos a compartir acá. Ok. Pero antes de eso, ok. Solo permítanme que voy a tomar una captura de esto, ¿vieron? Bueno, entonces, como les estaba diciendo, ya la próxima semana ya tenemos nuestra primera evaluación parcial. ¿Qué ponderación tiene esa evaluación? ¿Alguien me podría decir? 10 puntos, no. Jóvenes, ¿qué ponderación? ¿Cuánto? 10. No, 15. no. Vamos a ver, ¿no se recuerdan? 15 puntos. Los dos 15 exámenes parciales tienen la ponderación de 15 puntos cada una evaluación. Entonces, quiere decir que la otra semana ustedes se van a evaluar de 2 cursos, la siguiente semana, o sea, el 27, se van a evaluar de las otras 2 restantes, ¿verdad? Eso quiere decir que van a tener que venir 2 sábados al campus, ¿verdad? Donde estuvieron la vez pasada, ¿verdad? Porque el campus es allá en Pueblo Modelo, ¿verdad? Mientras que acá es donde están las oficinas actualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué les va a entrar para el examen? Todo lo que hemos visto desde el inicio hasta lo que es el juicio. La tarea para esta semana también es una evaluación en línea. Van a tener 24 horas para contestarla solo con un intento y ya cargué la evaluación en el aula virtual. ¿Hay alguna duda, pregunta, sugerencia hasta el momento? ¿Qué punteo tiene esa, Ligda? Perdón. 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos. Recuérdense que ahorita vamos a estar haciendo evaluaciones en línea también, vamos a hacer foros, vamos a hacer lo más interactiva que se pueda el curso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Si no hay preguntas, dudas, sugerencias hasta el momento. Solo 37, 45 hay ahora, ¿verdad? No revisé cuántos subieron la tarea ayer, se me pasó por alto. Entonces vamos a seguir con nuestra clase, ¿verdad? Entonces, ¿alguien quisiera leerme eso? Y me diga que entiende. El próximo gran salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir. Ok. ¿Podría explicarme qué es eso? ¿Qué nos quiere decir ese mensaje? Me pareció interesante, porque si ustedes se dan cuenta, yo les he dicho ahorita de la importancia del trabajo en equipo, no el trabajo en grupo, ¿verdad? Sino que el trabajo en equipo. Disculpe que le interrumpí. Pena. Es que unidos en grupo podemos lograr cosas más grandes. Ok, muy bien. Entonces vemos que uniendo esfuerzos, uniendo opiniones, dialogando, conversando, analizando, pueden llegar ustedes a conclusiones que pueden que permiten tener un mejor objetivo en cualquier cosa que ustedes se emprendan, ¿verdad? Entonces dice, por eso, el próximo gran salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir. O sea que nosotros aquí no estamos para competir, ¿verdad? Sino que estamos para cooperar y crecer, tanto personalmente como en equipo, ¿verdad?
y todos poniendo un granito de arena y van a obtener mejores resultados. Ustedes lo han vivido con algunos trabajos que han realizado como equipo, con el trabajo de investigación que realizaron el semestre pasado y ahorita con el proyecto formativo que van a ejecutar, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, necesito que me digan acá qué hemos visto hasta el momento. Necesito, ay, pero permítanme, vamos a poner la ruleta preguntona. Permítanme un segundo. Permítanme un segundito. Tengo que dejar de presentar acá a ustedes. Permítanme para que pueda utilizar la ruleta, oye. Solo me permiten un segundo. No se mira, ¿verdad, chicos? Ah, ok, ya. Ay, ustedes se me perdió esta cosa otra vez. Vamos a ver si me permitió que se abriera, ¿oyeron? Vamos a ver si me permite, ¿oyeron? No aparece nada, ustedes. Permítanme, no sé. Bueno, mejor no vamos a perder tanto tiempo en eso. Vamos a trabajar con nuestra diapositiva mejor. No lo vamos a hacer voluntariamente, sino aquí tengo el listado de los equipos de trabajo. Ok. ¿Alguien me podría decir? Yo tengo un cuadrito acá, el que yo voy a ir llenando poco a poco, ¿verdad? En el cual ustedes me pudieran, vamos a hacer un repasito de lo aprendido, ¿verdad? ¿Qué temas hemos visto? El pensamiento, listo. Va, permítanme un momento. Permítanme, solo que lo voy a poner en negrita, si no. Ok, me dijo el pensamiento, ¿verdad? Permítame que esta letra no me gusta para nada tampoco. Ok. Va, tenemos el pensamiento. La Pensamiento, ¿qué más hemos visto? lógica. La lógica. Dígame. El razonamiento. En la primera clase creo yo que usted habló sobre la actitud, ¿verdad? Y los hábitos, los buenos y malos. Hábitos. Los La sentidos. percepción. Bueno, permítame que alguien me está pidiendo ingreso, ustedes, ¿se dan cuenta? Que vienen y le No lo deje interrumpen a entrar. uno ustedes, si no es que uno no quiere, le corta uno. Sigamos, pues, disculpen, dejó de pedir El juicio. ingreso. El juicio, ¿qué más? Los sentidos. Los sentidos, ¿qué más hemos visto? Los elementos del juicio, sujeto, predicado, cópula. Ahorita vamos a ver, permítame, solo voy a tomar a pegar una captura acá a pegar una foto que acabo de tomar, ¿ok? Ok, entonces me dijo, disculpa. Los elementos del juicio, que es el sujeto, predicado y la cópula. Elementos del juicio. Me dijo, ¿cuál? Sujeto. Sujeto, predicado y cópula. Predicado, cópula.
¿Alguien más que quiera participar? Si no, voy a decir nombres acá a ustedes. Vamos a ver También Denis. Ajá. la relación de la lógica. ¿Qué más hemos visto? La relación de la lógica con otras disciplinas. Relación de la lógica. Los rasgos del pensamiento. Otras disciplinas. La importancia rasgos de la lógica. del pensamiento. La proposición. Importancia de la lógica. ¿Manda? Proposición. Proposición. Bueno, si ustedes se dan Lógica cuenta, hemos formal y adelantado lógica dialéctica. bastante. ¿Manda? Lógica formal y lógica dialéctica. Muy bien, lógica formal y lógica dialéctica. Lo vamos a dejar acá, ¿oyeron? Si no, no terminamos, diga usted. Si no, no terminamos. Bueno, entonces estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto, ¿oyeron? Antenoche que estaba pensando que íbamos a trabajar, consideré importante que reforzáramos un poquito, ¿verdad? Entonces, veamos a grandes rasgos, esto es lo que hemos visto, que es el pensamiento, la definición del pensamiento, los rasgos del pensamiento, las principales formas del pensamiento, el concepto, el juicio, el razonamiento, que es la lógica, definición e importancia de la lógica como ciencia, la evolución histórica de la lógica, que eso sí lo vamos a ver hoy, que se me pasó no sé por qué, la división de la lógica formal y la lógica dialéctica. Hemos visto también la definición e importancia de la lógica formal, la ley de la lógica formal, vimos las leyes de la lógica, ¿verdad? Vimos lo que es la definición de concepto, las formas del juicio y las formas de razonamiento. Entonces vamos a hacer un repasito de lo que hemos visto, ¿verdad? Vimos que la palabra lógica, ¿verdad? Se deriva de la voz griega logos, que significa ¿qué? ¿Qué significa logos? Conocimiento. Ahí lo dice en la diapositiva. Conocimiento, ¿verdad? Y vemos que la lógica como ciencia es la que se encarga de ¿qué? Del estudio de las formas del pensamiento, o sea, cómo pensamos nosotros, ¿verdad? Pero lo va a ver desde el punto de vista cómo está estructurada, ¿verdad? Así también desde como de la ley general del pensamiento, ¿verdad? Y que estas deben de observarse, dice. ¿Para qué? Para tener un conocimiento, el cual debe inferirse. ¿Qué es inferir? Comparar. Entonces vemos que la lógica se encarga del estudio de ¿qué? De esos procedimientos lógicos que se van dando, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar a una conclusión, ya sea esta falsa o verdadera, ¿verdad? Y para tener un conocimiento general de lo que es la realidad. Porque es importante la lógica. ¿Alguien me puede colaborar ahí leyendo eso, por favor? Entonces se dan cuenta cuál es la importancia que tiene la lógica para nosotros. El que nosotros podamos analizar, pensar, razonar, deducir, inferir, ¿verdad? Para llegar a una determinada conclusión. Entonces, veamos que la lógica ha tenido evolución a lo largo de la historia. Permítanme, voy a ver si me permite compartirles, o si no, alguien que me haga el favor, yo les voy a cargar ahí en el chat para que me ayude a compartir este video. Permítanme un segundo, ahorita lo voy a colocar. No sé quién me pueda colaborar. Ahí está.
¿Alguien que me quiera ayudar? ¿O pruebo yo desde acá? Soy Alison. Entonces, obvio. Entonces, permítanme, voy a dejar de presionar. Yo creo que el compañero está presentando. Ok, gracias, muy amable. Tomen nota, por favor. Historia de la lógica. La lógica es tan antigua como la propia filosofía. Piensa que la palabra lógica proviene del vocablo griego logos, que significa razón, ley y palabra, y que está íntimamente unida a la tarea propia de la filosofía. Por tanto, la lógica tiene que ver con las leyes que ordenan nuestro pensamiento y con la forma de expresarlo en el lenguaje. Se considera que Aristóteles fue el fundador de la lógica, allá por el siglo IV a.C. Aristóteles definió la lógica como la ciencia que estudia los razonamientos correctos, por lo que la entendía como un instrumento al servicio de las demás ciencias. Cualquier ciencia, la física por ejemplo, debe construirse con razonamientos correctos, por lo que la lógica será de gran utilidad al ser su cometido al establecer las formas correctas de razonamiento. De ahí que se le considere como una ciencia formal, pues no se interesa por el contenido de los razonamientos, sino por su forma. Para Aristóteles existía un tipo de razonamiento especialmente útil para la ciencia: el silogismo. Un silogismo es un razonamiento de tipo deductivo que consta de dos premisas y una conclusión, que se deduce necesariamente de las premisas. A continuación tienes un ejemplo de silogismo. Primera premisa: ningún idioma muerto se habla en la actualidad. Segunda premisa: el español se habla en la actualidad. Conclusión: el español no es un idioma muerto. Pero este panorama cambió radicalmente a partir del siglo XIX. A partir de este momento comienza una estrecha relación entre la lógica y las matemáticas. La lógica se utilizará para estudiar la validez de las deducciones matemáticas y será sometida a un proceso de formalización simbólica. Esto quiere decir que para realizar los análisis lógicos se empleará un lenguaje simbólico similar al de las matemáticas. En esta tarea destacaron autores como Frege, Russell y Whitehead. De esta forma nace la lógica moderna, también llamada lógica simbólica o lógica matemática. Pero, ¿cuál es el propósito de la lógica? Como hemos visto, la lógica clásica desde Aristóteles hasta el siglo XIX se entiende como la ciencia que estudia los razonamientos correctos, centrándose en los silogismos. La lógica moderna, desde el siglo XIX hasta la actualidad, sin embargo, asume un propósito de carácter más general: el estudio de las formas válidas de demostración o interferencia, es decir, la manera en que ciertas verdades son demostradas a partir de otras previas, sea de forma inductiva o deductiva. Para llevar a cabo este estudio, la lógica se constituye como un cálculo o sistema formal axiomático. Se trata simplemente de un lenguaje artificial constituido por signos y reglas que permite calcular, es decir, demostrar ciertas verdades a partir de otras ya establecidas a través de una serie de pasos, la que llamaremos operaciones del cálculo. ¿De qué forma ha dado lugar la lógica a las computadoras? Es precisamente al plantearse la lógica como un cálculo o sistema formal axiomático cuando se pusieron las bases de las actuales computadoras u ordenadores.
Un cálculo consiste en una serie de operaciones o pasos ordenados, definidos y finitos, es decir, que tienen un principio y fin. Permiten solucionar un problema, demostrar una verdad o extraer consecuencias a partir de unos datos previamente conocidos. El cálculo se realiza mediante un lenguaje simbólico bien definido, por ejemplo, el de las matemáticas, 1, 2, 3, etc. Y unas reglas que nos permiten operar, por ejemplo, las reglas de la aritmética, suma, resta, multiplicación, división, etc. Lo interesante es que el cálculo es un procedimiento mecánico que puede ser, en principio, llevado a cabo por una máquina. Fue Turing, como ya hemos visto, quien diseñó en la forma teórica la manera en que esto podía realizarse. La ingeniería y la electrónica hicieron el resto. La historia de la lógica documenta el desarrollo de la lógica en varias culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Aunque muchas culturas han empleado intrincados sistemas de razonamiento e incluso el pensamiento lógico estaba ya implícito en Babilonia en algún sentido. La lógica como análisis explícito de los métodos de razonamiento ha recibido un tratamiento sustancial, solo originalmente en 3 tradiciones: la antigua China, la antigua India y la antigua Grecia. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a regresar entonces con nuestra presentación. Solo permítanme un segundo que voy a pegar una captura acá de la... Ok. Entonces, vamos a seguir acá con nuestra presentación, ¿verdad? Permítanme un segundo. Cancelar, no sé por qué no me lo permite. Ok. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, algo que no habíamos visto y es la historia de la lógica, ¿verdad? En la cual pues vemos que ha tenido evolución a lo largo de la historia hasta llegar a la lógica actual, ¿verdad? Que empezó en la edad antigua, luego llegó a la edad media, a la edad moderna, a la edad contemporánea, hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Y vemos que ¿quiénes fueron las personas que sobresalieron en lo que es la lógica, ¿verdad? Y a Aristóteles se le conoce como el padre de la lógica, ¿verdad? Donde él habla propuso el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Vemos también a otros personajes como Guillermo Leibniz, ¿verdad? Vemos también a Hamilton también, ¿verdad? Y Aristóteles, que fue, como les estaba diciendo hace un momento, el padre de la lógica, ¿verdad? Entonces, permítanme un segundo. Pero entonces, ¿por qué será importante conocer la historia de los pensadores griegos hasta nuestra época? ¿Alguien podría compartirme? ¿Por qué considera que es importante que conozcamos un poquito sobre la historia que ha tenido la lógica desde su origen hasta nuestro tiempo? Vamos a ver, tenemos 50 en la sala, ustedes. Vamos a ver, voy a dar un nombre por acá. Solo permítame, voy a ingresar acá donde tengo
Los tengo a ustedes acá. Para reconocer quién la dio, para reconocer quién fue el que la dio a conocer ante todo el mundo, que fue Aristóteles, y luego a través de la historia, quiénes fueron los representantes con mayor auge de la lógica. Gracias, Edgar Gilberto. ¿Alguien más que quiera contribuir? También para ver la transformación que ha tenido conforme el paso de los tiempos. Muy bien, gracias, Byron, excelente. Entonces vemos que así es necesario que conozcamos, porque dicen que quien no conoce la historia no conoce ni su pasado ni su presente, ¿verdad? Porque nosotros, para que podamos entender por qué estamos como estamos, debemos tener que conocer lo que pasó con antelación, ¿verdad? Entonces, para que podamos comprender, porque así no volvemos a cometer también los mismos errores que cometimos con anterioridad, ya sea por desconocimiento o por X o Y circunstancia, ¿verdad? Entonces, vemos que es importante que conozcamos esa evolución que ha tenido la lógica a lo largo de la historia, ¿verdad? Hasta nuestros tiempos. Y vimos lo que es el pensamiento, y vimos que el pensamiento, ¿verdad?, se divide en lógica formal y la lógica dialéctica, ¿verdad? Que la lógica formal es aquella que estudia la forma, o sea, cómo está estructurado el pensamiento, ¿verdad? Sin importar el contenido concreto que tenga. Mientras que la lógica dialéctica, ¿verdad?, destaca la importancia ¿en qué? En las leyes. En esas leyes que tiene el mundo objetivo, ¿verdad? Y vemos cómo el desarrollo que ha tenido el pensamiento en una forma integral, ¿verdad? Con el contenido de una concepción del mundo más amplia, ¿verdad? Para que esto tiene que tener concordancia, ¿verdad? Con el conocimiento y con el científico moderno, ¿verdad? Entonces veamos acá, vimos que es el pensamiento. Alguien que me haga el favor de leer ahí, por favor. ¿Alguien que me quiera colaborar, jóvenes? Yo ahorita. Ok, por Dice, favor, ¿qué es el gracias. pensamiento? Capacidad de pensar amplia enormemente la esfera de las posibilidades de la conducta humana. Todos los actos complejos de aprendizaje y de resolución de problemas simplifican el pensamiento, al igual que todas las actividades generalmente consideradas como verdaderas. ¿Sigue en la parte de abajo? Podemos resumir que el pensamiento es un proceso de cognición generalizado de la realidad objetiva que se produce de forma inmediata y está estrechamente ligada al lenguaje. Bueno, alguien que me quisiera decir qué entiende por pensamiento. Como una conclusión. La conclusión sería que es el control de todo aquello que hacemos o vamos a realizar. Ok, muchas gracias, Vinicio. ¿Alguien más? Si no, voy a decir nombres acá. Jonathan David Mazariegos. Es un cálculo, licenciada, que hacemos en nuestra mente. Ok. ¿Alguien más? Jonathan, Julián. Yo fui el que hablé, el primero. Ok. ¿Quién fue la otra persona que... Es que como estoy con las diapositivas para poderlas pasarlas, ¿verdad? Y también se puede decir que es un procedimiento cognitivo sumamente necesario en el ser humano. Ok, entonces vemos que el pensamiento juega un papel importante en nosotros los seres humanos, porque el pensar nos va a permitir tomar decisiones, ¿verdad? Nos va a permitir aprender, ¿verdad? Nos va a poder permitir darle solución a algunos problemas, ¿verdad?, que tengamos. Y vemos que
Estas nos van a permitir deducir que estas sean verdaderas o sean falsas, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vimos los rasgos del pensamiento. Vimos que el pensamiento se encuentra caracterizado por 4 rasgos fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede colaborar ahí? Bueno, voy a tener que empezar a decir nombres. A ustedes no les gusta participar. Y así no podemos. Tengo 48 en la sala. Vamos a ver acá quién. ¿Anthony Santiago? Sí, Linda. ¿Anthony Santiago? Por favor, ¿podría leerme ahí los rasgos del pensamiento? ¿Leerme esa diapositiva, por favor? Bueno. Rasgos del pensamiento. El pensamiento se encuentra caracterizado por 4 rasgos fundamentales. A, proceso generalizado del conocimiento. B, refleja la realidad objetiva. C, se produce de forma mediata. D, está ligado al lenguaje. Eso es lo que es el pensamiento. Rasgos del pensamiento. Léame la otra parte. Rasgos del pensamiento. El pensamiento se sitúa en el grado lógico del conocimiento, donde desarrollamos funciones fundamentales del pensamiento como la generalización, que consiste en un elemento determinante de la lógica a través del cual se determinan las características más comunes o generales de los objetivos. ¿También ese cuadrito? Sí, ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Sí. Tenemos el ejemplo árbol y menciona 3 variedades de árboles, ¿verdad? Que es el pino, el caoba y el cedro, ¿verdad? Y vemos que cuáles son las características que tienen en general esos 3 tipos de árboles, que ambos tienen hojas, que ambos tienen tronco, que ambos tienen raíz. Eso es lo que tienen características generales que nosotros pudiéramos decir. Describa cómo es un árbol, podríamos decir, tiene hojas, tiene tronco, tiene raíz, pero esas ya serían en cuanto a su generalidad como árbol. Ahora, si nosotros quisiéramos plantearlo desde el punto específico, ya tendríamos que ver qué características hay diferentes, tanto del pino con la caoba o con el cedro o viceversa, ¿verdad? Entonces, vamos con el otro tema que vamos a repasar. Aquí estamos desglosando, ¿verdad? ¿Alguien que me quiera colaborar? Ahorita le voy a decir a quién me va a colaborar ahorita. Una mujer necesita ahorita. Ok. Está bien, José Manuel. Reflejo de la realidad objetiva. La realidad objetiva constituye la fuente de todo conocimiento. La teoría materialista del reflejo nos manifiesta que el conocimiento es la imagen del mundo que nos rodea. La idea es fundamental en el mundo circundante. El pensamiento se produce de manera inmediata. El pensamiento es sinónimo del conocimiento lógico, a través del cual se refleja la esencia a los aspectos internos del objeto. Por lo tanto, se produce de forma inmediata. No sé si gusta que también lea lo del cuadro. Si me hace favor, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos describiendo cada una de las formas del pensamiento, ¿verdad? Ya vimos la A, ahorita estamos viendo la B, que es el reflejo de la realidad objetiva, y la C, que es el pensamiento que se produce de manera inmediata. Por favor. Grados del conocimiento. Grado sensorial. Reflejo de las propiedades externas del objeto. Sensorial. Sensorial. Sensorial, o sea, los sentidos. Ajá. Reflejo de las propiedades externas del objeto. Se produce de forma inmediata a través de los órganos sensoriales. Elementos del grado sensorial. Sensaciones, percepciones, representaciones. Grado lógico. Reflejo de los aspectos internos del objeto. Permite la explicación por qué representa conocer la esencia de los objetos. Elementos del grado lógico. Concepto, juicio y razonamiento.
Ok, si ustedes se dan cuenta, estamos repasando lo que ya vimos anteriormente, de las sensaciones, de las percepciones y de las representaciones. Hablamos el día que estuvimos de forma presencial, ¿verdad? Y hemos hablado también sobre lo que es el concepto, lo que es el juicio más profundamente. Y el otro tema que vamos a ver después del examen parcial, que va a ser más ampliamente, es el razonamiento, ¿verdad? Entonces, veamos. Y vemos acá cómo se da el proceso del conocimiento, ¿verdad? Vemos que el proceso del conocimiento es concreto y que es sensible, ¿verdad? Y que es abstracto, es lo abstracto, es lo concreto y es lo concreto pensado, ¿verdad? Entonces vemos cómo el concreto sensible es una realidad objetiva que nos permite, se percibe a través del que es conocible, que está sujeta a leyes y que además de eso es una fuente del conocimiento, ¿verdad? Mientras tenemos lo abstracto, que es abstracto, aquello que nosotros que no se ve, ¿verdad? Pero se siente, ¿verdad? Y vemos que son el conocimiento de las propiedades del objeto de manera aislada, ¿verdad? Y que entra ahí el grado sensorial. Y en el grado sensorial podemos ver las sensaciones, las percepciones y las representaciones, ¿verdad? Que estos a su vez son el reflejo de lo que es la apariencia, ¿verdad? Mientras que el conocimiento integral, ¿verdad? Que es el objeto que como grado sensorial nos da los conceptos, los juicios, los razonamientos y que es el reflejo de la esencia, ¿verdad? Entonces vemos que el conocimiento más rico, profundo del objeto se considera el resultado del conocimiento, dice, es conocer el objeto y sus múltiples relaciones. Y vemos, hemos hablado de la importancia que tiene el pensamiento dentro de lo que es el lenguaje, ¿verdad? Vemos que el pensamiento se expresa a través del lenguaje. ¿Y cómo lo hace? Es simulacro como que fuera una envoltura de ese material del pensamiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Por el medio del cual nosotros concretamos las ideas. ¿Qué pasa si nosotros no existiese esa relación del pensamiento con el lenguaje? No podría darse el lenguaje, ¿verdad? Y tenemos acá las principales formas del pensamiento, ¿verdad? Que lo hemos visto también, que lo constituyen las formas fundamentales del pensamiento desde el punto de vista del grado lógico, ¿verdad? El concepto, el juicio y el razonamiento. Vimos que el concepto representa la síntesis, o sea, como el resumen, lo abstracto, a lo concreto que hemos llegado, ¿verdad? De una forma mental, de esas características esenciales del objeto, ¿verdad? Y que nos va a permitir hacer una diferencia entre los objetos a futuro, ¿verdad? Mientras que vemos que el juicio va a constituir la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos, ya sea de afirmar o de negar algo sobre determinado objeto, ¿verdad? Yo les ponía, como la vez pasada, el ejemplo de una fruta, ¿verdad? Entonces, si yo puedo afirmar o negar algo a través de las percepciones que yo tengo de ese concepto que se dio con antelación, ¿verdad? Y luego tenemos el razonamiento, ¿verdad? ¿Qué es el razonamiento? Es esa representación de esos nuevos conocimientos que van a surgir de algunas ideas que ya están establecidas, ¿verdad? Y vemos acá la definición de la lógica formal, que es la que se encarga de ¿qué? Estudiar la estructura del pensamiento, o sea, cómo está estructurado el pensamiento, ¿verdad? Sin aludir a ningún concepto concreto, solo va a estudiar la forma como esta está estructurada. Y vemos que dentro de la lógica tenemos también las leyes de la lógica formal. ¿Y cuáles son las leyes de la lógica formal? Esas son un reflejo en la mente del hombre y determinan la relación que hay entre el objeto, ¿verdad? Con las leyes más universales. ¿Y para qué nos van a servir?
para fundamentar las distintas operaciones lógicas, a los razonamientos y a las demostraciones, ¿verdad? Y vemos que estas van a ser válidas a raíz de ¿qué? De la relación que existe con el pensamiento que se forma fuera de esa transformación, ¿verdad? Entonces vemos que las leyes de la lógica formal son concatenaciones del pensamiento. ¿A qué nos van a llevar esas concatenaciones? A afirmar juicios verdaderos, ¿verdad? Ya sea cualquiera que sea la intuición que nosotros tengamos de esas variables lógicas que se van a dar con el pensamiento y esos contenidos concretos, ¿verdad? Entonces, vemos que también cuando pueden infringirse, en las leyes de la lógica. Vemos que cuando sucede esto, cuando el pensamiento pierde su precisión, su valor demostrativo y se hace incoherente y contradictorio, ¿verdad? Y aquí tenemos la ley de identidad, que ya lo vimos, A es A, la ley de contradicción, que es A y no A, y la ley de tercero excluido, que es A o A, y la ley de la razón suficiente. Y aquí está un repaso de lo que hemos visto sobre las leyes de los diferentes tipos de leyes que hay. Vimos que la de identidad, ¿verdad? Proviene en consecuencia, de una forma indudable, necesaria y evidente, dice, de las características de identidad del ser. Cuando nosotros venimos y preguntamos el por qué, el ser es el ser, y quien negara esta afirmación estaría en contra de lo expuesto anteriormente. Pero decir A es igual a A, pero si nos damos cuenta, en toda oración hay una relación directa entre el predicado y el sujeto. Así decir, la tierra es redonda, corresponde a una relación directa entre el sujeto y el predicado. Llevando a esta a la oración, el ser es el ser. Nos damos cuenta del principio de identidad que posee el ser, ¿verdad? Entonces vemos que la ley de identidad formula por primera vez como parte de la teoría de la realidad del ser, ¿verdad? De nosotros como seres humanos. Y vemos que ese principio afirmaba algo tan general como el ser es. Esto puede ser explicado diciendo que todo objeto es idéntico a sí mismo, ¿verdad? Pero ustedes por eso ven esa imagen donde está el espejo, ¿verdad? Que está reflejando a la persona que está frente al espejo. Entonces, por eso dice que todo objeto es idéntico a sí mismo, ¿verdad? Qué mejor ejemplo que ese. Entonces vemos que estas afirmaciones todavía no son lógicas, ¿verdad? Pero con el tiempo es reflexionar sobre esas implicaciones que tenía la lógica, ¿verdad? Y este principio logró la formulación lógico-formal del primer principio. Entonces, vemos acá en qué consiste esta formulación, ¿verdad? En la afirmación de la verdad de un juicio, pero cuyo objeto sea idéntico al predicado. Entonces vemos que este tipo de juicio se ha llamado juicio analítico. Es el primer principio lógico y se ha resumido con la fórmula A es A. Y luego tenemos la ley de contradicción y no contradicción, ¿verdad? Y vemos que esta ley ha sido llamada tradicionalmente o incorrectamente principio de contradicción, cuando lo que se anuncia es la imposibilidad de contradicción en el pensamiento, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este principio, verdad? En que descarta cualquier posibilidad de contradicción que pueda existir en el pensamiento y en la realidad, ¿verdad? Y luego vemos acá la forma más plena del segundo principio, en la que se refiere a la no contradicción entre dos juicios, tal como se expresa en la fórmula A es B y A no es B, no son ambos verdaderos, que se lee el juicio A es B y su contradictorio el juicio A no es B, no puede ser verdaderos a la vez, ¿verdad? O es uno o es otro, ¿verdad? Entonces vemos que la forma más plena de este segundo principio, ¿verdad? Es en cuanto se refiere a la no contradicción, ¿verdad? Entre ambos juicios, tal como se expresa en la fórmula A es B
y A no es B, no son ambos verdaderos. Que se lee el juicio A es B y su contradictorio el juicio A no es B. No puede ser verdaderos a la vez, ¿verdad? Y tenemos la tercera ley, que es la ley del tercer excluido, ¿verdad? Y como un complemento, es un complemento necesario de la contradicción y de la no contradicción, ¿verdad? Y se formula el principio de exclusión del término medio, ¿verdad? Y vemos que su forma original se refería también a una estructura de la ley realidad y consistía en la afirmación de que no hay término medio entre el ser y el no ser, ¿verdad? O es o no es, ¿verdad? No hay un término medio. Entonces vemos que su forma lógica, este principio debe entenderse como afirmativo, que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos, tal como se sintetiza en la fórmula A o A. No son ambos falsos que se lee. El juicio A es B y contradictorio del juicio A no es B. No pueden ser falsos a la vez. Y luego tenemos la última ley, que es la ley de la razón suficiente, ¿verdad? Y vemos que esta ley representa uno de los 4 principios lógicos en los que se fundamentaba el pensamiento, ¿verdad? Pero ¿desde qué punto lo hacía? Desde el punto de vista formal. No obstante, dice, es el más discutido, pues no todos los lógicos clásicos lo aceptan y fue formulado por Wilhelm Leibniz aproximadamente en el año 1666, imagínense, en la edad moderna, ¿verdad? Entonces, el cuarto principio se enuncia, nada es sin una razón. Y vemos que un personaje importante dentro de lo que es de este principio es Christian Wolff en 1712, ¿verdad? Que distinguió entre 3 modos de entender este principio, como razón de ser, como razón de llegar a ser y como razón de conocer, ¿verdad? Entonces vemos que dentro de lo que es la lógica tradicional, ¿verdad? Se ha entendido este cuarto principio en el tercero de los significados que propuso Wolff, y vemos que desde este punto de vista el principio puede ser formulado, todo conocimiento tiene que ser fundado, o sea, tiene que haber una base para poder decir que existe, ¿verdad? Y vemos acá en resumen, ¿verdad? De las leyes de las lógicas formales. La ley de identidad, donde dice A es igual a A es A. Y vemos que expresa un pensamiento, es idéntico al mismo si el objeto que refleja no se transforma en el momento en que lo utilicemos, ¿verdad? Y vemos que todos esos pensamientos enunciados son idénticos a ellos mismos, ¿verdad? Si su extensión permanece invariable, ¿verdad? Ahora, si hay variable, ya no entra dentro de esta ley de identidad, ¿verdad? Luego tenemos la ley de contradicción. ¿Quién me puede apoyar a leer esa, por favor? Blanca Margarita. Blanca Margarita. El leer, Blanca ¿verdad? Margarita. Es de leer. Sí, Dice, sí. resumen de las La ley leyes. de contradicción. No, la ley de contradicción. Si se refiere, o también digo A y A es B y A no es B. Se refiere al contenido concreto de dos juicios, en uno de los cuales se afirma algo acerca del objeto del pensamiento y el otro se niega lo mismo. No pueden ser verdaderos a la vez, considerados en un mismo tiempo y en una misma relación. Ok, entonces vemos acá, ¿verdad? Que este principio no puede decir que son
verdaderos o falsos al mismo tiempo, ¿verdad? Tiene que haber, porque hay contradicción cuando nosotros venimos y decimos, hacemos referencia a esta ley, ¿verdad? Y léame la otra, por favor. La ley del tercer excluido. A o A. De dos juicios que se niegan uno es necesariamente verdadero, cualquiera que sea su contenido concreto referido a un determinado lugar y tiempo. Ok. Y por último tenemos la ley de la razón suficiente y vemos que ese no se puede determinar una fórmula específica, ¿verdad? Entonces vemos que una proposición es completamente cierta. Ajá. Si es demostrada, dice, ¿verdad? No, si es demostrado con suficiente fundamento. Y vemos que el único criterio que debe de tener es suficientes para determinar la validez de ese conocimiento, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esa validez de ese conocimiento? En su correspondencia con los procesos comprobados luego de la práctica, ¿verdad? Y luego acá tenemos la forma lógica, ¿verdad? Del pensamiento, que consiste en la estructura o esquema del pensamiento. La lógica formal de un pensamiento está dada por la relación existente entre las partes de su contenido. Vemos que la lógica o estructura del pensamiento se aplica especialmente para las formas del pensamiento del juicio y el razonamiento. Vemos que en el juicio la forma lógica depende directamente ¿de qué? De la relación que existe entre quiénes, entre el sujeto y ¿quién más? ¿Y quién más? El predicado. Y el predicado, ¿verdad? Entonces vemos acá que los elementos de la forma lógica en el juicio, ¿verdad? Que es el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado, ¿verdad? El cuantificador, que es el que designa la cantidad de elementos, ¿verdad? Y que pueden ser en su totalidad elementos del universo, todo o ninguno, ¿verdad? O puede ser también una parte de los elementos del universo que puede ser alguno. O sea, está hablando cuando decimos cuantificador, nos estamos refiriendo a cantidad, ¿verdad? Y luego tenemos al sujeto que representa el objeto del conocimiento. Luego tenemos la cópula, que es la que sirve ¿para qué? Para relacionar a cuáles términos. ¿A cuáles términos relaciona? Al sujeto y al predicado. Al sujeto y al predicado, ¿verdad? Y vemos que este es o son o no es, no son, ¿verdad? Y vemos que el predicado representa la clase con la cual tiene o no relación el sujeto. Y vemos acá, ¿verdad? La forma lógica en el razonamiento está condicionada por la dependencia entre las premisas y la conclusión. Elementos de la lógica, de la forma lógica del pensamiento. Tenemos las premisas y las conclusiones. Vemos que las premisas, la mayoría de deportistas son saludables, dice. Algunos deportistas son saludables. Entonces, como conclusión, ¿qué tenemos? Esa puede ser pregunta de examen. Yo les coloco a usted las dos premisas y que usted coloque la conclusión. ¿Oyeron? Algunas personas no son deportistas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las premisas acá? La mayoría de deportistas son saludables. Algunas personas no son saludables. ¿Cuál sería la conclusión? Algunas personas no son deportistas, ¿verdad? Y luego tenemos acá, que eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Según Aristóteles, la forma lógica son A, I, que son afirmativas, y la E, O, que son negativas. Vimos que las formas siempre van a ser representados por una vocal. ¿Tiene que ser minúscula o mayúscula? Mayúscula. ¿Esa vocal tiene que ser mayúscula o minúscula? Mayúscula. Mayúscula, porque si usted me la pone en el examen minúscula,
de una vez le digo que X, ¿verdad? Vemos que la única vocal que no se toma en cuenta acá, ¿cuál es? La U. La U. La U. Entonces vemos que tenemos la A y la I, que son afirmativas. La E y la O, que son, ¿qué? Negativas, ¿verdad? Entonces vemos que esos serían los tipos, ¿verdad? La A y su forma lógica sería todo S es P. Luego tenemos la E, ¿verdad? Donde dice ningún S es P. Luego tenemos la I, donde dice algún S es P. O la O, perdón, algún S no es P. Vemos que tenemos dentro de las componentes de la forma lógica, tenemos las variables lógicas y las variables constantes. Y vemos que las variables lógicas son los signos o letras A, Z, P, S y cualquier otro, ¿verdad? Utilizados dentro de las formas que expresan la estructura del pensamiento, ¿verdad? Y que estos son sustituidos o reemplazados por cualquier concepto que puede referirse a cualquier tipo de fenómeno y objeto. Y luego tenemos las constantes lógicas, ¿verdad? Que representan las palabras que se dan en las fórmulas que no varían y se mantienen tanto en su fórmula, ¿verdad? Como en la forma como cómo expresan los pensamientos de un contenido concreto, ¿verdad? Y vemos acá un ejemplo, ¿verdad? Tenemos todo hombre es racional. Todo es todo y son las constantes lógicas. Mientras las variables lógicas serían hombre irracional, ¿verdad? Luego tenemos el conocimiento inferido. Permítame que alguien me va a hacer el favor. No sé si aquí tengo el link para ver eso. Permítame un segundo, ¿oyeron? Si no, bueno, yo les voy a dejar de todos modos esas diapositivas porque no. ¿Qué hora es? Disculpen. La 1:50. 1:51. Nos queda un poco de tiempo todavía. Bueno, entonces vemos que el conocimiento inferido es el conocimiento obtenido a través de ¿qué? De esas verdades que ya están preestablecidas, ¿verdad? Y que no recurrimos de manera directa a la experiencia o a la práctica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la aplicación de las leyes lógicas, ¿verdad? O de las proposiciones que tienen que ser verdaderas y al mismo tiempo tienen que ser demostradas, ¿verdad? Luego tenemos la verdad formal, ¿verdad? Que es una verdad racional, o sea, nosotros ya la pensamos, ¿verdad? La analizamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aplicando las leyes de la lógica formal, que se caracterizan por concentrarse en la forma verdad por inferencia. Y veamos algunos ejemplos acá. Algunos S son P y algunos P son S. Esas son las variables lógicas, ¿verdad? Mientras que la ley dice algunos S son P y algunos P son S, pero sí constituyen con un contenido concreto. Y vemos aquí algún ejemplo, ¿verdad? Donde dice algunos tiburones son mamíferos, algunos mamíferos son tiburones. Entonces vemos que acá el juicio, ¿verdad? No puede nunca ser una premisa de un raciocinio, ¿verdad? Y vemos acá el ejemplo en la parte superior donde dice todas las S son P, que es universal afirmativo. Eso tienen que aprender, ¿lo oyeron? Algunas S son P, que es particular afirmativo. Ningún S es P, que es universal negativo. Y algunas S son P, ¿verdad? Permítame, creo que aquí tengo esto. Vamos a ver si me permite compartirlo. Si no, alguien me hace el favor de compartirlo. Lo voy a pegar en el chat, ¿oyeron? Ay, Dios santo, permítame que se me... Cuando yo le diga, sea que alguien me colabora para compartir.
Ok. Bueno, entonces, ¿quién me va a hacer el favor ustedes? Que solo que ya les voy a decir cuándo. Entonces vemos que la lógica es una regla de inferencia, ¿verdad? Que son conclusiones que van a partir, ¿a partir de qué? De esas premisas, ¿verdad? O esa regla de transformación, que es una forma lógica, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esta? En la función que toman las premisas, analiza su sintaxis y devuelve una conclusión o conclusiones. ¿Me podría compartir el video? Yo no sé quién me va a hacer el favor. Voy a dejar de Yo le haría el acá favor, para pero que tengo ustedes... mano de internet. Okay. Gracias, Vinicio. Entonces vamos a... Me gustó esa presentación. Claudia Muñoz y espero que estés súper bien en tu casa. Hoy vamos a hablar sobre las inferencias. Recuerda que una inferencia es lo que suponemos que va a suceder a partir de información previa. A continuación aparecerán algunas imágenes. Observa con atención. Debes deducir de qué se trata eligiendo la alternativa correcta. ¿Lo quieres intentar? ¡Vamos! Observa con mucha atención. ¿Cuál era el clima en las fotografías? ¿Calor o frío? Muy bien, frío. Vamos otra vez. Observa con mucha atención. ¿En dónde podrán estar estas personas? ¿En qué lugar estaban las personas de las fotografías? ¿En un restaurante? ¿En un supermercado? ¿O en un hospital? Muy bien, en un supermercado. Veamos más. Pon atención. ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué hacían las personas de las fotos anteriores? ¿Dormir, correr o saltar? Muy bien. ¿Correr? Aquí hay más fotografías. Observa muy bien cada imagen. ¿A dónde irán estos niños? ¿Hacia dónde se dirigían estos niños? ¿Al colegio? ¿A un partido de fútbol? ¿Al parque? Muy bien, al colegio. ¿Te das cuenta que a través de una fotografía podemos descubrir si es que hace frío o calor? Podemos saber el estado de ánimo de las personas. También podemos saber hacia dónde se dirigen a través de su vestimenta o dónde están según el entorno. Y para terminar, haremos la última. Observa. ¿Por qué todos usan mascarilla? Muy bien, usamos mascarilla para protegernos del COVID-19, así que lava bien tus manos con agua y jabón, usa alcohol gel y también usa guantes. Controla siempre tu temperatura, no lo olvides. Cuídate mucho, te mando un abrazo gigante. Nos vemos pronto. Ok, entonces, ¿qué hizo ahí la jovencita que estaba presentando? ¿Qué fue lo que estaba haciendo ella? Estaba haciendo inferencias. Entonces se dan cuenta que nosotros todos los días hacemos inferencias y no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo y llegamos a una conclusión. Si ustedes se dieron cuenta, les presentó un montón de imágenes para llegar a concluir en qué lugar estaban o qué estaban haciendo. Entonces vemos cómo la lógica a través de la inferencia nos permitió por medio de esas premisas llegar a una conclusión, ¿verdad? O a unas conclusiones. Entonces vemos que una inferencia lógica, entonces vemos que es ese proceso que se da, ¿verdad? Para obtener ¿qué? Una proposición. ¿A partir de qué? De
otra u otras proposiciones dadas, las cuales se aplican reglas de inferencia, de tal manera que la conclusión sea consecuencia lógica de las premisas, que es lo que ella hizo cuando pasó diferentes imágenes, ¿verdad? Para poder llegar a una conclusión. Pudimos inferir y a través de esas inferencias poder llegar a una conclusión. Entonces vemos que es importante la inferencia dentro de lo que es la lógica, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora lo que es la definición del concepto en forma lógica. Y vemos que una forma lógica, ¿qué es? Es una estructura ordenada, o sea que tiene que tener orden, ¿verdad? Y que además de eso está constituida, ¿por qué? Por partes y las relaciones que existen dentro de estas partes, ¿verdad? Y vemos que esa estructura ordenada permítanme un segundo. Le llamo luego, estoy en clases. Bueno, me disculpan, oye, que era un compañero de trabajo. Entonces, vemos de que esa estructura ordenada, ¿verdad? Subyace a nuestras proposiciones de lenguaje natural y nos señala que algunas propiedades lógicas de tales proposiciones, ¿verdad? Entonces vemos que la forma lógica puede verse desde dos puntos de vista, ¿verdad? Una como estructura ordenada subyacente, o sea, debajo de algo, y la otra como el resultado de hacer explícita las propiedades lógicas, ¿verdad? De una proposición. Y luego tenemos términos, que son expresiones que sirven ¿para qué? Para formular conceptos que son el nombre de las clases que corresponden. Y vemos que en lo que es la filosofía, un término es simplemente una palabra, o puede ser una frase, ¿verdad? Que denota a quién, a un individuo o a una clase o al componente proposicional que expresa, ¿verdad? Entonces vemos que el término aquí es una idea, pero no es ni cierta ni falsa. Por ejemplo, hombre o mortal. Famosos ejemplos, ¿verdad? Un hombre puede ser, sabemos que mortal, un día tenemos que morir, pero no necesariamente somos famosos, ¿verdad ustedes? Entonces vemos que tienen que tener características esenciales, que son las propiedades que deben tener los objetos. ¿Para qué? Para que estos sean considerados como que pertenecen a esa clase. Imagínense si yo les digo, vimos la vez pasada qué características que tendría que tener un pez para ser considerado como pez. ¿Alguien me podría decir? Si no, voy a decir nombres por acá. Ahorita vamos a ver acá. Licenciada, escamas, branquias. Dígame. Sería escamas, branquias. Muy bien, tiene que tener las aletas también, ¿verdad? Entonces vemos, para que pueda pertenecer a esta especie, tiene que tener ciertas características que son esenciales para que pueda pertenecer a la clase, en este caso, de peces, ¿verdad? Y vemos que es el conjunto de características principales por un grupo de elementos, ¿verdad? Lo vimos anteriormente con el árbol, ¿verdad? ¿Qué características tenían? Todos eran árboles de diferente clase, pero todos tenían características en común, que tenía que, vamos a ver si se recuerdan, lo acabamos de ver. Byron Daniel. Blanca Margarita. Carlos José. Diana Alejandra. ¿Alguien que quiera compartir, jóvenes? ¿Se recuerdan que vimos el ejemplo anterior? Donde estaba un árbol de pino, uno de caoba y ¿de qué era el otro? De cedro. De cedro. ¿Qué características De cedro.
Ajá, ¿y qué características tenían en común para pertenecer a la especie árboles? Tenían ramas y tronco. Tenían Y hojas, hojas, ¿verdad? raíz. Gracias. Tronco. Eran verdes. Las hojas son verdes. Eso ya haría, ahí sí habría tener que haber una diferencia, ¿verdad? Porque las hojas ya no son iguales, pero sí tendrían, sí tienen hojas, solo que no especificar forma, ¿verdad? Bueno, sigamos pues. Vemos aquí las características accidentales, que son las propiedades que poseen quienes, los objetos, ¿verdad? Pero que no son necesarias para pertenecer a una clase y corresponder a un concepto. Vemos que es ese conjunto de características compartidas por un grupo de elementos. Las características de un objeto, animal o persona hace alusión a las notas o particularidades, ¿verdad? Que los distinguen de otros objetos o personas y los hacen ser quienes son. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos en esa imagen? 4 maletas. 4 maletas. ¿Son iguales? Son de diferentes De forma así, pero de color son De diferentes. forma sí. Ah, ok. Entonces vemos que eso que las hace diferentes son las características accidentales. Entonces, las esenciales serían que todas son maletas, ¿verdad? Si nosotros las ponemos ahí, todas son maletas. Tienen rodos, tienen la misma medida, tienen la misma forma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esas accidentales que los hace diferente a las demás, en este caso, es el color, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta. Aparentemente tienen la misma forma, no sabemos si son de la misma marca también, ¿verdad? Pero vemos que eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Y vemos entonces que la comprensión es el contenido del concepto, es decir, el conjunto de notas esenciales o elementos en que consta un concepto. Vemos que así la comprensión entonces del concepto hombre implica las notas esenciales, ¿verdad? Vemos acá, es un ser que es viviente, que es racional y que es social, ¿verdad? Mientras que dice que la comprensión o contenido de un concepto puede aumentar o disminuir. Podemos agregar notas o elementos del objeto antes de ignoradas o restarle referencia a notas que las consideramos y hayamos que no existen, ¿verdad? Veamos. Entonces vemos acá, sintetizando, ¿verdad? Que la extensión, ¿a qué se refiere? Al número de objetos que caen dentro del concepto. Es la clase formada por todos los individuos, objetos o sucesos a los cuales puede aplicarse el concepto. Y vemos que hay conceptos con su extensión infinita, con su extensión finita, con un solo elemento y aquellos que son nulos, ¿verdad? Y vemos acá, en el ejemplo de abajo, ¿verdad? Que les tengo acá, donde dice comprensión es el conjunto de cualidades que constituyen un concepto. Ejemplo, hombre, sus cualidades son ser animal, tener conciencia, poder razonar, mientras que por extensión sería el número de objetos a los cuales aplica el concepto. El vertebrado se aplica a los seres que poseen únicamente ¿qué? Columna vertebral, ¿verdad? Como perro, caballo, culebra, ¿verdad? Que esos tienen vértebra, ¿verdad? Entonces vemos, seguimos acá con otros ejemplos, ¿verdad? Que los conceptos se emplean para nombrar objetos, ya sean reales o irreales. También pueden ser concretos o pueden ser abstractos, ¿verdad? Mediante un conjunto de características distintivas, o sea, que los hace distintos, ¿verdad? Vemos que los conceptos tienen dos propiedades, que puede ser por su extensión y por su comprensión, que lo vimos con antelación, ¿verdad? Y vemos que los objetos referidos con los conceptos constituyen su extensión. En cambio, la comprensión de un concepto consiste en el conjunto de características distintas, ¿verdad? Y vemos aquí un ejemplo en la extensión de un concepto, ¿verdad?
legislador del Congreso de la Unión, es de 628 individuos. La extensión del concepto diputado de los Estados Unidos mexicanos es de 500 individuos. Y la extensión del concepto diputados uninominales de los Estados Unidos mexicanos es de 300 individuos. Entonces vemos cómo va disminuyendo, reduciéndose de acuerdo al área que se tome, ¿verdad? Al grupo que se tome en este caso, ¿verdad? Y vemos acá de comprensión, ¿verdad? Legislador del Congreso de la Unión, es integrante del Poder Legislativo. Número 2 dice la comprensión del concepto diputado de los Estados Unidos mexicanos, es integrante del Poder Legislativo y pertenece a la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Tenemos la comprensión del concepto diputados uninominales de los Estados mexicanos, es integrante del Poder Legislativo, pertenece a la Cámara Baja del Congreso de la Unión y es electo por mayoría relativa. Ese es un ejemplo cómo está constituido el cuerpo legislativo en México. Pero veamos acá, hay una que se llama pirámide de Hamilton, que aquí podemos ver cómo pueden ser de extensión y cómo pueden ser de comprensión. Vemos acá, miren el ejemplo acá, este ejemplo, que está por extensión, tiene mayor extensión y su vértice tiene mayor comprensión, ¿verdad? Entonces vemos acá tenemos hombre, que es comprensión, habla inglés y además de eso que es londinense, y aquí menciona un personaje que es John Luke, ¿verdad? Mientras que la comprensión es a la inversa, miren, habla inglés, es europeo, es un hombre y es vertebrado, ¿verdad? Entonces vemos que la comprensión, su base es mayor comprensión, mientras que su vértice es mayor extensión. Puede ser que les venga un ejemplo así en el examen, miren. Yo les coloqué ahí en la parte inferior y ustedes los tienen que ordenar en forma de extensión y en forma de comprensión, ¿verdad? Y vemos cómo se puede observar, dice, mientras mayor es la extensión de un concepto, menor será su comprensión y viceversa. Y vemos que a esta relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos se le llama ley de variación inversa, la cual puede visualizarse fácilmente a través de la pirámide de Hamilton, que fue la que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces vemos comprensión, notas o rasgos que incluyen el concepto. Por ejemplo, animal racional implica 2 rasgos. Inteligente implica un rasgo. Sevillano aficionado al Betis implica 3 rasgos o notas, mientras que por extensión sería número o cantidad de individuos que se dice que cumplen esas características. Por ejemplo, algunos alumnos implica que son más de uno y no todos. Este alumno implica que es uno solo, ¿verdad? Y todo animal se refiere a la totalidad de los animales. O sea que tenemos que analizar bien para poder definir si es por extensión o por comprensión, ¿verdad? Entonces, les puede venir su ejercicio así, miren. Y yo les voy a colocar ordenar de mayor extensión a mayor comprensión. Y en la otra podría ser ordene de mayor comprensión a menor extensión. Entonces ustedes ya tendrían que ordenar la pirámide o en una sola línea, ¿verdad? ¿Cuál es por extensión ordenado y cuál es por comprensión? Y vemos que según su extensión los conceptos se dividen en singulares y pueden ser colectivos y también pueden ser generales. Vemos singulares cuando representa un solo individuo determinado, por ejemplo, Francia, Liceo, Guatemala, estudiante de administración de empresas. Vemos los colectivos, ¿verdad? Son aquellos que se aplican a todos o cualquiera de los seres o hechos en cuanto pertenecen a un grupo limitado. Ejemplo, estudiantes del liceo, aquí podríamos colocar estudiantes de CUNSAC, ¿verdad?
Y los generales son todos aquellos que se aplican a todos o cualquiera de los individuos de un género, de cosa o de hecho en forma limitada. Ejemplo, hombre, casa, mortal, río, mesa, ¿verdad? Y vemos que los conceptos se expresan en términos y que el término es la expresión verbal de que dijimos de un concepto. Y que dijimos también que este concepto podía presentarse de dos formas, ¿verdad? Sea de forma oral o de forma escrita. Y eso también lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que hay conceptos hay términos que son unívocos, equívocos y análogos, ¿verdad? Y luego, ya casi vamos a terminar, que es un juicio. Juicio de la operación mental por la cual se afirma o se niega una idea con respecto a otra. Esa puede ser pregunta de examen también. El juicio personal implica poder formular hipótesis o juicios provisionales y se ha considerado el juicio como la operación más importante de la mente. Esa puede ser pregunta examen también. Ya que, ¿por qué? Porque relaciona las ideas afirmando o negando el nexo entre ellas y propicia que posteriormente se dé el raciocinio o el razonamiento, ¿verdad? ¿Y cuáles son los elementos del juicio? Dice, la noche estrellada, aunque comprende dos ideas, estas no se afirman ni se niegan, por lo tanto, no es un juicio, dice. Si se expresa, la noche está estrellada, entonces sí habría un juicio. El verbo o la cúpula que una al sujeto con el predicado y que expresa la misma afirmación o negación, ¿verdad? Vemos aquí cuál es el sujeto, cuál es el predicado y vemos que expresan la afirmación o negación. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Que está, ¿qué? Estrellada, ¿verdad? Que la noche está estrellada. Y el predicado, que es aquello que se afirma o se niega del sujeto. Entonces, vemos que el verbo, y vimos que el verbo es todo aquello que indica acción o movimiento, ¿verdad? Y el verbo es la parte más importante, miren, del juicio, porque es el que cumple, puede ser pregunta de examen también, con las características fundamentales del juicio. ¿Y cuáles son esas características fundamentales? Afirmar o negar, ¿verdad? Y vemos que en las proposiciones puede faltar implícitamente el sujeto o el predicado, pero nunca puede faltar el verbo. Los verbos más utilizados son el ser o estar, pues indican claramente la unión de sujeto y predicado. Y vemos unos ejemplos acá, ¿va? ¿Alguien me puede leer esos ejemplos, por favor? Fermín. Fermín. Elsa Marina. Aquí estoy. Ejemplos de juicio. La rosa y el tulipán son flores muy bellas. Mi propósito es gozar de una vida saludable. El perro de Luis es de color café. Hoy no fue un buen día para mí. Abortar es malo. Las mujeres somos solidarias. Yo creo que soy muy trabajadora. Ok. Vamos a ver. Eddie Jonathan, ¿podría leerme esas, por favor? Con gusto, Lick. 4 por 2 es igual a 8. El SIDA es una enfermedad incurable. Jalapa es la cabecera del departamento de Jalapa. El sol sale todas las mañanas. El agua apaga el fuego. La escuela es una instancia de formación para el desarrollo integral de las personas. Las investigaciones demuestran que las mujeres son más longevas que los hombres. Las investigaciones demuestran que la conducta de fumar está asociada a cáncer pulmonar. Ok, ¿qué vemos en todos esos ejemplos de oraciones? ¿Qué vemos en todos esos ejemplos de oraciones? ¿Qué verbo iba acá
todas esas oraciones. Karen Viviana o Catherine Elizabeth. Karen Viviana o Catherine Elizabeth. Dígame qué vio que tenían en común todas esas oraciones. ¿Qué verbo estaba utilizando en esas oraciones? Es, creo yo. Es, ajá, o el serio estar, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces vemos que en síntesis equivale a ¿qué? Juzgar equivale a ¿qué? A afirmar o a negar algo, ¿verdad? Vemos que una vez que se ha captado una idea o un conjunto de ideas relacionadas entre sí, ¿qué va a hacer la mente en ese momento? Afirmar o negar si existe o no existe, ¿verdad? Entonces vemos que también es la habilidad de juzgar o emitir juicios. Es una parte de ese proceso reflexivo que implica procesos inferenciales, ¿verdad? Conscientes. Así como ese análisis lógico que se tiene que dar, ¿verdad? Y conceptual, donde nosotros hacemos una observación analítica, luego hacemos la autoobservación, que juegan un papel primordial, ¿verdad? Para poder llegar a juzgar, ¿verdad? Entonces vemos que emitir un juicio supone estrategias del pensamiento, dice, métodos que facilitan tal proceso. Cabe señalar que no tiene que confundirse el emitir sentencias, expresar ideas, dar opiniones, juicios básicos y reflexivos con la experiencia más elaborada de ser consciente, de estar juzgando, o sea, hacer juicios analíticos. Fíjense que me encantó algo que encontré que dijo Arias en un documento, ¿verdad? En el año 2002. Dice que todos nosotros emitimos juicios, ¿sí o no? ¿Emitimos todos juicios, sí o no? Escriban en el chat, por favor, si no quieren. ¿Emitimos juicios todos, sí o no? Sí. Ok, gracias. Sí. Todos emitimos juicios, pero ¿cuál es lo importante, verdad? Es que estemos conscientes que cuando nosotros emitimos esos juicios, ¿qué dice? Debemos de justificarlos y dar las razones de ellos. O sea, tenemos que argumentar por qué nosotros estamos dando esos juicios, ¿verdad? Entonces vemos que los juicios pueden ser objetivos, subjetivos e intersubjetivos, ¿verdad? Vemos que dependiendo quién lo dice, el juicio puede ser objetivo, puede ser subjetivo o puede ser intersubjetivo. Puede ser pregunta de examen también. Un juicio objetivo es aquel que se refiere al objeto del conocimiento, considerado en sí mismo como independencia del sujeto cognoscente, o sea, el que tiene el conocimiento, ¿verdad? Es decir, no depende de los sujetos. Y tenemos un juicio emitido desde esta perspectiva, ¿verdad? Expresa un conocimiento que se considera verdadero en virtud de que es coherente con algún sistema formal o es verificable mediante algún método científico. Y veamos unos ejemplos acá. Por favor, Cassandra, ¿podría leerme esos ejemplos, por favor? Cassandra. Lady Marisela. Sí. ¿Podría leerme esos ejemplos de un juicio objetivo, por favor? El maestro coordinó los ejercicios de la clase. Todos. Léamelos todos. Sí, por favor. Juan habla español y quechua. La clase empezó a las 7 a.m. en punto. La rosa es una flor de ornato. Los reptiles son ovíparos. Todo cuerpo en caída libre acelera uniformemente su velocidad. Bueno, entonces vemos ahí, esos son ejemplos de juicios objetivos, ¿verdad?
podría ser en el examen que yo les coloque de los siguientes juicios, indique cuál es objetivo, cuál es subjetivo y cuál sería el otro. Intersubjetivos. Intersubjetivo, puede ser pregunta de examen también. Entonces vemos que el subjetivo, ¿verdad? Es aquel que se refiere a un punto de vista desde el punto cognoscente, o sea, del conocimiento, ¿verdad? Es una conciencia individual y por lo tanto varía de sujeto a sujeto. Está influenciado por las experiencias propias, por los sentimientos, las creencias, las costumbres y la cultura en general. Lo real depende de un sujeto y solo uno. En síntesis, expresa un punto de vista para el que no puede ofrecerse pruebas evidentes. Lucía Guadalupe, ¿podría leerme esos ejemplos, por favor? Karen Viviana. ¿Sí, Ligda? ¿Podría leer esos ejemplos, por favor? Pienso que Luis no tiene la razón. Me pareció interesante la clase. Para mí la sandía es el fruto más sabroso. La rosa es una flor que me gusta mucho. Entonces vemos que este juicio es subjetivo, ¿verdad? Y cada quien va a opinar diferente. Porque, por ejemplo, a alguien le pregunta si le pareció interesante la clase. Algunos van a decir que sí, estos estuvieron participando. Pero hay unos que están conectados, supuestamente, ¿verdad? Solo conectados, pero no participan, ¿verdad? Entonces puede decir, ay, qué aburrida la clase, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir que la sandía es su fruta más sabrosa, ¿verdad? Pero podría ser otra persona que diga que es la piña, ¿verdad? Entonces vemos que ahí va a variar dependiendo quién de su punto de vista, su juicio, ¿verdad? Y luego tenemos el intersubjetivo, ¿verdad? Que es el que se refiere a un punto de vista compartido entre dos o más sujetos conocentes, los pensantes, ¿verdad? Por lo tanto, dice entre dos o más subjetividades. Lo real depende de los sujetos y su consenso. Generalmente expresa una creencia que es considerada como verídica o verosímil por un grupo, comunidad o colectivo, por el cual es socialmente aceptada. Ejemplo de un juicio intersubjetivo. ¿Quién quiere colaborarme? ¿Cassandra está ahí? ¿Está acá en sala? ¿Podría, Catherine, sigue? Ok. Se requiere el desarrollo del campo. La integración de valores favorece el crecimiento personal. La familia es la base de la sociedad. Es imprescindible conocer los sistemas agrícolas y pecuarios. Entonces vemos que acá, ¿se dan cuenta? Es compartido el punto de vista entre dos o más sujetos conocentes. No, se requiere el desarrollo de campo. Vemos acá, tuvieron que discutir para poder llegar a emitir ese juicio, ¿verdad? Y vemos acá la clasificación de los juicios según su cantidad y su cualidad, que pueden ser universales cuando se refieren a la totalidad de individuos de una clase y que pueden ser particulares, ¿verdad? Cuando se refieren solo a algunos miembros de una clase, que puede ser de uno hasta todos menos uno, dice. Y luego, según su cualidad, que pueden ser afirmativos cuando expresan un acuerdo entre el sujeto y el predicado, ¿verdad? Y acá tenemos, cambiando la cantidad por la cualidad, ¿verdad? Que pueden ser universales afirmativos, el tipo de juicio, su símbolo A y su fórmula es todo S es P, todos los hombres son justos, universal negativo, que es la E, ningún S es P, ningún hombre es justo.
populares afirmativos, que su símbolo es la I, algunos S son P, algunos hombres son justos, y particulares negativos, o sea, con un símbolo over, algunos S no son P y algunos hombres no son justos. Y aquí viene la relación de oposición entre los juicios, que esto me imagino que lo van a estar viendo en matemáticas, ¿oyeron? Pero nosotros tenemos que dar así como pinceladas también porque es parte del razonamiento lógico, ¿verdad? Vemos que existe contradicción entre la I, entre la E, entre la A y la O, ¿verdad? Y vemos que hay subalternación entre la E y la O y entre la A y la I, ¿verdad? Entonces vemos contrarios o contrariedad son aquellos que definen una cualidad y ambos son universales. Su contrario o su contrariedad difieren también en cualquiera, en cualidad, por ambos son particulares, ¿verdad? Los subalternos, subalternación, difieren en cantidad, pero no en cualidad. Y tenemos acá unos ejemplos, ¿verdad? Todo hombre es mortal, que es A, y sus subalternas es la I, ¿verdad? Algún hombre es mortal. No todo hombre es mortal, no es mortal, dice. Y vemos la subalternalidad, ¿verdad? Entre la E y la O, ¿verdad? Ningún hombre es mortal, todo hombre no es mortal. Algún hombre, y la O, ¿verdad? Que algún hombre no es mortal, no todo hombre es mortal. Y vemos la contrariedad, ¿verdad? Que existe entre la A y la E, ¿verdad? Ningún hombre es mortal, todo hombre no es mortal. Y vemos acá que este tiene de doble vía, existe su contrariedad tanto entre la I como en la O, ¿verdad? Y aquí hay un ejercicio que también así podría venir de su examen, miren. A continuación se te da una serie de juicios, identifican si pertenecen al tipo A, E, I, U, O. Anota la letra que corresponde en el paréntesis. Puede ser otro ejemplo, ¿oyeron? ¿Y qué aprendimos hoy? Me gustaría que me dijeran qué aprendimos hoy. Podrían... los tipos de juicio, el objetivo, el subjetivo. Pero solo permítame un segundo, solo estoy pegando mi evidencia acá de... Oh, permítame un segundo. Ay, es que se me olvida que es que tengo mi computadora viejita que es la que a mí me gusta, es Touch. Y siempre se me confunde con la otra que no es Touch. Bueno, entonces vamos a colocar acá qué aprendimos. ¿Me podría repetir nuevamente? Va, permítame un segundo. Dígame. Formas lógicas. Ok, formas lógicas. ¿Qué más? ¿Sí, Jonathan? ¿Para qué nos sirven las leyes de la lógica? ¿Para qué nos sirven las leyes de la lógica? Aquí había un signo, ¿verdad? ¿Qué más? Aristóteles. Vimos sobre la... Ay, Dios, perdón. Vimos la historia de la lógica, ¿verdad? Historia de la lógica. ¿Qué más vimos? Juicio. Juicio, ¿qué más? Por favor, escriban, permítame, escriban en el chat y yo, si no quieren, pero al final sí les voy a pedir que por favor aperturen su cámara, ¿oyeron? Bueno, vamos, me dijeron silogismo, ¿verdad? Silogismo, puede ser pregunta de examen, ¿qué es un silogismo? De lógica. Los tipos de juicio. Diferencia. Tipos de juicio. Aquí juicios objetivos, subjetivos. Ahorita voy, permítame.
Tipos de juicio, aquí podríamos colocar los inferencias. Tipos de juicio, ¿qué más? ¿Qué me dijo ahí? Juicios objetivos, subjetivos, intersubjetivos. Objetivos, intersubjetivos. Subjetivos, intersubjetivos. Ok. ¿Algo más que se recuerden? Evolución de Lenguaje simbólico. ¿Manda? El lenguaje simbólico, lógica simbólica o matemática. Lenguaje simbólico, ¿qué otra cosa me dijo? Disculpe. Lógica, matemática o simbólica también. Lógica, matemática. evolución de la simbólica. lógica. Evolución de la lógica. Leyes lógico-formales. Las leyes. ¿Leyes? Las leyes lógico-formales. Ok, bueno. Aquí vamos a... Ok. Entonces vemos... ¿hay alguna duda, pregunta, sugerencia? Se lo voy a tomar. Quisiera que me hicieran un favor. ¿Podrían abrir su cámara para que pueda tomar unas fotos? Equipo número 1, por favor. Ahí me recuerdan que les mande el link de asistencia. Licenciada, Dígame. solamente una pregunta. ¿Dentro de la evaluación van a venir preguntas o también van a venir ejercicios? Las dos cosas, porque recuérdense que este curso es teórico-práctico. Ok, muchísimas gracias. Ok, es teórico-práctico. Entonces, algo más, voy a dejar de compartir para que así podamos tomar la fotografía por equipos. Entonces, si me hiciera el favor el equipo número 1, Ahorita. colocar su cámara. Equipo número 1, ¿están todos? Ahorita le confirmo. Si me hace el favor el coordinador de tomar la foto de su equipo y me la manda, por favor. Tomada, licenciada. Ok, gracias, Danilo. No. Equipo número 2, por favor. Solo déjeme que yo guarde mi foto también. ¿Oyeron? Ok, equipo número 2, por favor. Coordinador me toma la foto y me la envía. Equipo número 2. Equipo número 3. No se les olvide enviar al grupo, por favor, las fotos. Equipo 3. Ok, gracias. Gracias. Equipo 4. Permítame. Equipo 4. ¿Qué? Gracias. Equipo 4. Solo déjeme que pegue mi fotita aquí en mi evidencia. Equipo 5. Equipo 5. Coordinador, no se le olvide tomarme la foto, por favor, de su equipo. Equipo 6. Ahorita, solo déjeme que pegue mi foto acá. Equipo 6. Muchas gracias, equipo 6. Gracias, Shailene. Permítanme, solo pego mi fotita acá. Y el equipo número 7. Y ahorita les voy a mandar el link de asistencia. Solo déjenme que termine de tomar la última fotografía. Equipo número 7, por favor. Ok, muchas gracias, equipo número 7.
Y ahorita les comparto el link de asistencia el día de hoy. No sé, antes de que terminemos nuestra clase de hoy, ¿hay preguntas, dudas, sugerencias? Permítame un segundo. Permítanme un segundo, voy a compartirles el link de asistencia, ¿oyeron? Ok, ahorita les comparto el link de asistencia. Y pegar. Si pudieran todos abrir su cámara para que tomemos la última foto ustedes. Les estoy colocando el link de asistencia ahorita. Si pudieran todos abrir su cámara, se los voy a agradecer, así tomamos la última fotografía. Si me hace el favor alguien de tomarme una foto donde estemos todos ahí, por favor. Ok, muchas gracias. No sé quién me la va a mandar, pero se lo agradezco anticipadamente. Ok, ¿hay dudas, preguntas, sugerencias, jóvenes? No, Linda. Ok. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos la otra semana. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. No se les olvide que la tarea para esta semana es responder un cuestionario sobre el juicio en el aula virtual. Tiene una ponderación de 2 puntos, está aperturado para de jueves, creo que es de 8 de la noche a viernes 8 de la noche. Un día solo tienen un intento, así que tienen que leer bien la pregunta, ¿oyeron? Porque automáticamente el sistema les va a calificar. Solo una pregunta va a ser, Linda. ¿Manda? No, son 10 preguntas. Ah, ya. 10 preguntas, falso o verdadero. La pregunta que creo que todos nos hacemos. Entonces, si ya no hay... No, es fácil. ¿Cuál? La pregunta que todos Miren, nos hacemos. Si usted estudió... Ahí nos hace... Coloque su cámara. No, porque ustedes van a estudiar. Miren, se les ha puesto ejercicios para que ustedes practiquen. Si ustedes han trabajado, han discutido, entonces no hay ningún problema. Entonces, va a venir lo más sencillo que se pueda, pero ahí sí que de ustedes va a depender, ¿verdad? Si estudian o no estudian, ¿verdad? Porque, como les digo, hoy sí, va a ser individual el examen, cada quien va a contestar, ¿verdad? Cada quien va a esforzarse por esos 15 puntos. Y recuérdense que saben, se me había olvidado comentarles, desde que dentro de la universidad hay programas de becas ustedes, y los alumnos que llevan buenas notas, los exoneran de algunos requisitos para graduarse, ¿oyeron? A veces ya no tienen que hacer tesis o solo tienen que hacer una cosa mínima para poder graduarse. Así que procuren tener buenas notas para poder ser exonerados de algunas cosas, ¿verdad? Yo sé que cuesta trabajar y estudiar, pero todo quiere un sacrificio ustedes en la vida, nada es gratis. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en forma presencial. Les deseo muchos éxitos y bendiciones. Nos vemos. Cuídese mucho, Linda. Feliz fin de semana, Linda. Cuídese. Igualmente. Bendiciones. Dígame. Bendiciones, Linda. Bendiciones. Te cuidan, bendiciones. Sí, Carlos Vinicio, ¿usted me estaba preguntando algo? Sí, fíjese que yo no entregué la tarea de esta semana. ¿Y por qué? Porque fíjese que mi computadora se dañó y ¿cómo se le dice? Se le desactivó el Office y me costó bastante poder. Pero la puedes subir solo que dice subida fuera de tiempo. Sí, la puedo subir todavía. ¿Pruebe? Sí, súbala, solo que me va a aparecer ahí que la subió fuera de tiempo, ¿ah? Sí, de acuerdo, claro. Está bien, Inicia, gracias.
Vaya, bendiciones, se cuidan.